La sedimentación, en primer lugar, es un proceso natural. Es un proceso de erosión, de transporte y de deposición. Es decir, que una partícula de tierra, por efectos del agua, básicamente del agua, pero también del viento, o también por efecto del hombre, ¿no? Cae una gota de agua en el suelo, salta una partícula de tierra y va rodando. ¿Hasta dónde rueda? Hasta donde la propia velocidad del río es capaz de mantenerla, ¿verdad? Entonces, cuando ya no es capaz, se deposita. Todas las cuencas de los ríos y los deltas de los ríos tienden de manera natural a sedimentarse. ¿Por qué? Pues es un proceso donde el agua baja con sedimento y los sedimentos se van depositando. La sedimentación que se está dando exactamente en el islote del Palmar, que ha sido observada desde mediados de 1900, es decir, 1950 ya, se conocían unos bajos ahí, ¿no? Con la marea baja, cuando la gente paseaba en bote, ya encontraba que no podía hacerlo en marea baja porque ya se estancaba en estos sitios, eran conocidos como los bajos. Y durante los años se ha ido sedimentando por un proceso natural. Si yo tengo un bosque que está, digamos, un bosque natural, entonces el agua cae en ese bosque y es difícil que pueda arrastrar una partícula, ¿no? Porque lo protege de manera natural. Pero si yo vengo, el hombre viene y deforesto y talo completamente ese bosque, entonces el agua muy fácilmente va a erosionar. La misma agua va a transportar ese material erosionado y lo va a depositar en algún sitio. De hace unos 50 años aquí, de repente hasta más, tenemos que ha habido un aumento en la deforestación, tanto del río Daule como del río Babahoyo. Entonces ya no tenemos plantas y árboles que estén sujetando los sedimentos que corren con las lluvias. Y estos sedimentos entran libremente al río Daule, es decir, que si antes el río Daule traía una sedimentación normal de los procesos naturales y formaba de todas maneras una sedimentación que es totalmente lógica, ecológica y de manera evolutiva, lo que vamos a tener ahora con la cantidad de sedimentos que ha venido por los procesos de deforestación que hemos llevado a cabo en las cuencas altas del río Daule, entonces tenemos esta formación de lo que fue un bajo, se ha convertido en un islote y después, de acuerdo a lo que quisieran hacer, se puede convertir en una isla. El islote hay que confinarlo, dije. Está bien, es parte de un proceso natural, no hay que dejarlo crecer porque si crece me cierra el río, ¿verdad? Y el agua va a salir por la ciudad. Hay que confinarlo, digo. ¿Qué significa confinar? ¿Sí? Ponerle un límite para que cuando el río llegue con su sedimento no se vaya aumentando como las hojas de papel, ¿no es cierto? No vaya aumentando una encima de otra, sino que se resbale por el dragado que se tendría que hacer a los alrededores. Es decir, del dragado no se va a librar, ¿sí? Pero al confinarlo, entonces vamos a tener un canal para que el agua corra con mayor velocidad. Entonces, si yo ya la voy a confinar, ya la incorporo al desarrollo, ¿verdad? Así como se está incorporando Mocolí, por ejemplo, como se podría haber incorporado la isla Sultana. Tener el río Daule en buen estado, tenemos que tener una buena y clara salubridad, que es la parte que está buscando, estudio de los invertebrados acuáticos, estudio de los peces, estudio de cuál es el tema de alcantarillado, por eso está también Interagua involucrada, la Municipalidad de Guayaquil, porque todas son las instituciones que nos hemos plegado al momento y también se han plegado algunas industrias, que hay que ver que no sean industrias que contaminen, y también municipios que están en la parte alta, que son aportantes al río Daule. Uno de los principales objetivos justamente es de formar la red Daule, era justamente este intercambio de información, ¿no? Que podamos en el seno de esa red, que nos reunimos al menos una vez por mes, podamos compartir en qué estamos haciendo cada uno de donde nos toca trabajar por la problemática de la cuenca del río Daule. No solamente el tema de cimentación, sino la amplitud, ¿no? Hablamos de manejo de los sedimentos, que es una problemática puntual
pero vamos a los orígenes de eso, que es un poco el trabajo que yo le explicaba al principio, donde estamos nosotros más abocados a. ¿Cuáles podrían ser? Muchas. La una es que yo ponga unas paredes en el río, ¿verdad?, verticales, ¿verdad?, y más arriba de lo que está ahorita, entre las ciudades aquí yo pongo una pared, entonces el agua está arriba y pasa. Las ciudades que están ubicadas en los estuarios tienen muchos problemas igualitos a los de Guayaquil. Entonces, ¿qué se hace? Si el río pierde capacidad, por las razones que estamos analizando, entonces yo hago un río artificial, una vía de agua artificial, para ayudarle al río a descargar. Esa puede ser otra solución. El problema es que la solución, cualquiera que sea, cada vez se va haciendo más difícil de implementar, porque la ciudad va creciendo, ¿no? Entonces, como crece la ciudad, crecen las urbanizaciones, crecen los problemas, a veces un crecimiento desordenado, porque cuando es un desarrollo ordenado, como urbanizaciones, por ejemplo, como las que están a lo largo del río Babahoyo, a lo largo del río Daule, causa menos problemas, pero los que más causan problemas son las invasiones, ¿verdad?, las invasiones que hay en los alrededores de Durán. Entonces todo eso hace que el río cada vez tenga más problemas de sedimentación. Esto acá puede hacerse una urbanización, esto puede hacerse un parque, puede hacerse cualquier cosa más alto y confinado. Y eso sí, continuar manteniendo estos canales de navegación, porque necesitamos que sea una navegación fluvial. Para nosotros es importantísimo volverle a dar vida al río Daule y al río Guayas y al río Babahoyo. Ese fue un tipo de navegación que teníamos, no solamente por el comercio, por turismo y por la misma gente, es parte de una identidad guayasense, ¿sí?, que tenemos que recuperar.